Iniciamos nuestra segunda entrevista de esta mañana y se los adelantábamos hace un rato. A 2 años de aprobada la Ley de Salud Mental, los colectivos que trabajan en este ámbito ven escasos avances en la implementación de esta nueva normativa que pretende modernizar y ayornar la atención en salud mental. Para conocer, cuál es la situación, recibimos al presidente de la Sociedad Uruguaya de Psiquiatría, a Rafael Civils, a quien le damos los buenos días. Bienvenido. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Uno de los factores más importantes de la ley tiene que ver con el cierre de las grandes colonias psiquiátricas y la apertura de establecimientos más pequeños, más casas. ¿En qué están justamente en ese ámbito que digamos que es como uno de los principales mojones de esta ley, como le decía? Sí, yo diría que uno de los grandes mojones es sí cerrar las instituciones manicomiales, pero en realidad el mojón o lo importante es abrir instituciones que puedan acoger a los pacientes que están en las instituciones manicomiales y aquellos otros que puedan ir apareciendo que necesiten atención. Y sobre eso se ha avanzado muy poco. Se ha avanzado bastante en los papeles. Hay un plan de salud mental que responde a la ley y hay algunas orientaciones que se han dado a partir de las instituciones, sobre todo de ACE, acerca de cómo organizar estas instituciones, estos lugares de residencia, pero en lo concreto creo que hay una casa alquilada o están en esa línea. Y después todo lo otro que está previsto, que eran bastantes más cosas, no están funcionando todavía. Quedó como en un camino intermedio, ¿no? Porque ya hay cambios en las instituciones grandes. Nos ha tocado cubrir, por ejemplo, denuncias del gremio de trabajadores del Hospital Vilar de Bo, que denuncian, el desmantelamiento de algunos sectores, pero no hay una alternativa para los pacientes. No hay en la realidad, no está todavía definida. No hay se ha empezado a seleccionar a algunos pacientes, pero no se ha empezado a trasladar pacientes a esos lugares, ni se han generado, en términos generales, lugares de residencia para los pacientes graves, ¿no? ¿Esto está deteriorando la atención de los pacientes? No es que la esté deteriorando, no la está mejorando. Lo que sí está deteriorando la atención de los pacientes es otra cosa que ha tenido que ver con el desmantelamiento o las dificultades que está teniendo, sobre todo ACE, a nivel de la organización de sus estructuras de atención. Si bien esto nosotros, en junio presentamos, junto con las otras instituciones de psiquiatría, una carta que habilitó que después ACE nos recibiera, y hemos empezado a trabajar junto con ACE, y ACE está tratando de mejorar las cosas, porque es bastante largo de explicar, pero finalmente está a cargo en ACE de la gente que más está en el tema, la Dirección de Salud Mental de ACE, que ha empezado a moverse al respecto. Pero hasta ahora, en estos últimos 3 años, habíamos asistido a un cierto deterioro de los equipos, que iba justamente en contra de la ley, de lo que propone la Ley de Salud Mental. Pero lo que es la pregunta en concreto es si en este momento se están deteriorando más las condiciones. No, pero no están mejorando, que era lo que queríamos, que se terminara de una vez por todas de empezar a erradicar los manicomios, la asistencia manicomial. ¿Por qué entienden ustedes que no se está pudiendo avanzar? Hay varias razones. Una de ellas, quizás la más obvia, es el tema del presupuesto. Para estas cosas se necesita bastante dinero, por eso fuimos también al Senado, nosotros fuimos al Ministerio, a ACE, al Senado, fuimos a varios lugares, donde pedimos que se considerara la necesidad de recursos económicos y recursos humanos, que finalmente dependen de los recursos económicos, para los nuevos dispositivos. Y otro es las dificultades organizativas y las dificultades de gestión, que hay cosas que se pueden hacer bastante mejor con
las cosas que en este momento están presentes. Esos son los dos puntos principales. Ahora, para abrir espacios para poder sacar a los pacientes de los manicomios, para que se disminuya la cantidad de pacientes que hay en el Vilar de Bo, se necesita plata, hablando bien clarito, porque se necesita para construir y para alquilar, para generar lugares y además conseguir gente que trabaje en esos lugares, ¿no? No solo psiquiatras, sino toda la gente que trabaja en salud mental, equipos. Estos lugares necesitan muchas veces más equipos que psiquiatras. No sé, el psiquiatra no es el fundamental muchas veces dentro de esos equipos. Ahora, cuando se aprobó la ley de salud mental, este tema, el legislador, lo digo hablando de todo el cuerpo, obviamente, no sabía que para que se pudiera cumplir con lo que la ley marcaba, tenía que haber un presupuesto que lo sostuviera detrás. Bueno, yo no sé, los legisladores obviamente sí saben esas cosas, pero bueno, hay que preguntárselo a ellos. Nosotros fuimos ahora al Senado y ahí está la transcripción de lo que hablamos. Bueno, yo no fui, fueron otros colegas. Y sí, ellos tienen claro eso. Y la relación, o sea, la entrevista fue muy buena, porque ellos mismos nos dijeron, bueno, nosotros nos estamos yendo, pero vengan vengan a la próxima y soliciten y apoyen que se consigan recursos. Porque muchas veces, incluso está dicho por uno de los legisladores, la forma de conseguir recursos acá muchas veces es patalear. Pero fue como una sesión terapéutica la visita al Palacio, en definitiva. Fue a contar y descargar las necesidades que no se pueden resolver en esta legislatura. Y no, porque ya en la próxima legislatura podemos decir, bueno, miren que esto lo dijimos. Aparte muchos van a quedar, muchos van a ser los mismos legisladores. Y es poner el problema sobre la mesa. Aparte, bueno, una cosa es el curso político de un país. Nosotros tenemos que estar pensando en los pacientes, ¿no? En qué va a pasar con las legislaturas. Y de todas maneras, bueno, el colega que fue dijo, sí, pero los pacientes graves y los pacientes más vulnerables patalean poco. Por eso tenemos que venir nosotros. Sí, eso es lo que le iba a decir cuando habló del tema del pataleo. O sea, si no lo hacen los profesionales de la salud, difícilmente el pataleo lo vayan a hacer los pacientes propiamente dichos. El punto que el tema de salud mental era un capítulo muy importante en el programa de gobierno y en las propias palabras del presidente Vázquez cuando asumió el 1 de marzo, cuando asumió este quinquenio. Fue algo destacado. Algo mucho más destacado de lo que se habla en esta campaña. Esta campaña no está el tema de la salud mental puesto en ningún lado. Pero es que en la anterior sí. Pero creo que también por el tema de la ley, Danilo, porque a mí como ciudadano me había quedado la idea de que esto era algo encaminado. Había una ley de salud mental, los profesionales habían estado de acuerdo. Esto va sobre carriles normales. Pero ¿sabes por qué te lo digo? Porque hoy nadie habla de salud mental porque ya está la ley aprobada supuestamente. Pero el próximo gobierno, sea del partido que sea, tiene que asignarle presupuesto, porque si no estamos en la misma. Sí, sí o sí. Y sí, eso es fundamental. No es que no sea, un poco lo decía, se ha avanzado así en el plan, en los papeles. Nosotros ahora estamos trabajando junto con el Ministerio, con todas las instituciones ligadas a la salud mental, poniendo, hilando fino sobre el plan de salud mental que va a regir y que es muy bueno. O sea, está bueno el plan. El tema es que se va a necesitar para eso recursos. Y sí, es cierto eso, que es así, que bueno, se planteó mucho, se habló mucho del tema de la salud mental y después quedó como en un largo impas hasta ahora que se vuelve a retomar. Nosotros somos los que, sí, en este momento fuimos nosotros los que salimos, los psiquiatras, pero también enseguida aparecieron los psicólogos, los asistentes sociales, bueno, los familiares. Los familiares son muy importantes en esto, ¿no? Si bien tienen peso y tienen mucho conocimiento de lo que pasa. Entonces, bueno, todas esas instancias... ¿Qué está pasando con la patología mental en la actualidad? Es decir, hay un crecimiento de las situaciones. A veces uno tiene la percepción de que tal vez de la mano del consumo de sustancias psicoactivas puede llegar a determinar un incremento de las situaciones de patologías mentales. Hay dos
problemas centrales, hay muchos problemas, pero centrales. Uno es el incremento de la depresión. La depresión en este momento es en todo el mundo la patología que causa más daño, por encima incluso de las patologías cardiovasculares. Eso está planteado por la OMS, ¿no? Se ve más depresión con todo lo que tiene que ver con sus repercusiones. Y, por supuesto, el problema de las adicciones, que muchas veces están ligadas a la depresión u a otras patologías mentales, es un problema que no se considera demasiado y que ahora empieza a tomar cuerpo cada vez más, distintos tipos de adicciones. La adicción más importante sigue siendo el alcoholismo, por lejos, eso no cabe duda. Pero sí, las adicciones están de vuelta en primer plano. Y esta ley, la Ley de Salud Mental y el Plan de Salud Mental, toma en cuenta las adicciones, que hasta ahora las anteriores leyes quedaban afuera. Ahora los prestadores están obligados a también atender las adicciones, lo que, va a sobrecargar el sistema y va a requerir recursos también, ¿no? En cuanto a la presencia de profesionales en los centros de salud, es una queja constante, ¿no?, de que no hay psiquiatras en las instituciones. ¿Cómo estamos en ese sentido? En ese sentido, nosotros tenemos un número bastante adecuado de psiquiatras para el país, pero están mal distribuidos. Están sobre todo la mayor parte en Montevideo. Eso es así tanto para psiquiatras de adultos como para psiquiatras de niños. Por lo tanto, se está pensando, o están pensando las personas encargadas de organizar las cosas, en algunos tipos de soluciones para que se reparta mejor la cosa. Y lo otro es que recae sobre los psiquiatras un montón de situaciones que no corresponderían que fueran a atenderse con el psiquiatra. Hay un montón de patologías, de problemas sociales. Hay una malvaloración, entonces. O también hay falta de psicólogos que podrían tratar otro tipo de cosas. Es un poco lo de la gestión, ¿no? ¿Quiénes tendrían que recibir a los pacientes? ¿Qué patologías son las más importantes que las ve el psiquiatra? ¿Cuáles cosas se pueden resolver a nivel de atención primaria, de atención básica? Hay que reordenar bastante la cancha para que las cosas salgan mejor. Pero en términos de números no estamos mal. Sí estamos mal en términos de distribución y de organización. Hay lugares en el interior en que no hay psiquiatra directamente. Eso es sobre todo en el área pública. En el área privada, o sea, las mutuales, hay relativamente bastantes psiquiatras y está un poco más organizada la cosa. Igual tiene defectos importantes, pero está un poco mejor. Vamos a agradecerle una vez más al doctor Rafael Civils, que es presidente de la Sociedad Uruguaya de Psiquiatría, estos minutos en la mañana de Arriba Gente, en donde hemos estado dialogando a 2 años de aprobada la Ley de Salud Mental, estas dificultades que todavía se encuentran para la implementación de la normativa y, fundamentalmente de cuáles son los principales objetivos que ahora habrá que dilatarlos un poco en el tiempo, dadas los movimientos políticos que tenemos este año en campaña electoral y dada la visita que realizaron al Parlamento. Esperemos que se dilaten lo menos posible y les agradecemos mucho que nos hayan recibido. Por favor, un placer como siempre. Vamos cerrando por aquí la entrevista junto a Rafael Civils.